Buenas tardes y bienvenidas a la clase del 22 de febrero del 2022, ¿no? A la clase de didáctica de la química, paralelo 5C2. El día de hoy vamos a continuar con lo que son métodos y aprendizajes, tipos de aprendizaje de la enseñanza. La clase anterior estuvimos revisando o empezamos a revisar el documento de Nebrija, el cual, por cierto, se dejó una tarea que deben de culminarla el 28. Y el documento del caso Nebrija está ya colgado desde la semana anterior en su plataforma. Bien, por favor confirmen que están viendo el documento de Nebrija en pantalla. Sí, máster, sí se ve. Ya, gracias. Entonces, este documento lo empezamos a ver la semana anterior. Y nosotros habíamos revisado en este documento los retos que enfrentaba la enseñanza, ¿no? También estábamos hablando sobre los modelos o las modalidades de impartir las clases. Y habíamos hablado acerca de las variables o las características, por ejemplo, del modelo tradicional a distancia, del modelo online o e-learning, y habíamos visto el modelo B o B-learning, modelo semipresencial. Habíamos revisado estas características. La tarea fue que generen un resumen de comparación, en el cual ustedes indiquen cuál modelo de estos es el más conveniente. Y por supuesto, este análisis debió de haber sido hecho o debe ser hecho bajo la óptica de los retos que enfrenta la educación en el siglo actual y en los momentos actuales. También, basado en el concepto del desarrollo de las capacidades, ¿no? De lo que corresponde al saber ser, al saber hacer, al saber como tal y al saber convivir. Esto está muy ligado justamente con el aprender a conocer, el aprender a hacer, aprender a vivir y aprender a hacer. Esto ya lo habíamos revisado clase anterior sobre las capacidades, sobre los retos que se enfrentan en particular en Latinoamérica. Ahora vamos a continuar con esa línea y vamos a hablar Elian Vélez no es de esta clase. Elian Vélez no es de esta clase, por favor. Tenga la gentileza de retirarse el señor. Máster, no, soy yo, Mónica Pin. Es que esta computadora es de mi hijo. Ah, bueno. Ya voy a cambiar el nombre, ya voy a cambiar. Sí, porque si no se identifica, yo le retiro. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el modelo educomunicativo y sobre las diferencias de teoría del aprendizaje con métodos de aprendizaje. Entonces, este enfoque educomunicativo tiene que ver justamente con el desarrollo de la red social y de la web 2.0. Nuevamente, estamos haciendo referencia a esto en base a las necesidades que se han presentado debido justamente al tema de pandemia. Y lo que se busca es la participación y la relación entre los participantes dentro de los contextos educativos. Entonces, hay herramientas y hay plataformas
como por ejemplo el Blackboard, Moodle, el LMS, que justamente presentan la integración tecnológica con el proceso educativo. Es decir, le permite evaluar, le permite desarrollar test, le permite la participación activa a través de herramientas como los foros, las tareas, ¿no? Es importante mencionar que este enfoque educomunicativo está basado en la pedagogía crítica. Y esto tiene que ver con la práctica educativa del diálogo y de la participación, así también como de la actitud de las personas y de las concepciones. Entonces, hoy en día se habla de cambios justamente de metodologías de aprendizaje y se están buscando nuevos modelos pedagógicos con prácticas interactivas. De manera que todo esto lo que busca es una comunicación democrática, la participación, la colaboración y en sí la transmisión del conocimiento, pero de manera pedagógica. Sí estamos grabando, ¿no? Sí. Sí, maestra. Sí, porque la vez anterior no me habían avisado y luego estábamos con la desgracia que no habíamos grabado. Entonces, el modelo pedagógico educomunicativo está basado en el modelo de dialógico y multidireccional. Y también en la pedagogía interactiva de los entornos virtuales de la enseñanza y del aprendizaje. Este modelo promueve la participación y la interacción, tanto de los estudiantes como de los docentes. Y la parte de comunicación define al emisor y al receptor. En este caso, el emisor es el profesor y a él se lo define bajo la terminología EMIRED. Y al estudiante es el receptor. Entonces, son normalmente emisores activos y los otros se convierten en receptores críticos. Es importante mencionar que el modelo educomunicativo involucra la pedagogía interactiva a través de herramientas y de plataformas digitales. Finalmente, el producto que tiene este modelo educomunicativo es el producto social, pero es un producto social que tiene como fondo la reflexión, la criticidad y la creatividad. 3 puntos importantes, 4 puntos en realidad, ¿no? Porque también se incluye, como ustedes pueden ver en pantalla, la autogestión. Entonces, la autogestión de parte de cada estudiante al momento de participar o dar sus aportes dentro del proceso educativo. Ahora, yo aquí necesito hacer un alto. ¿Por qué? Porque hay conceptos que deben de aclararse y separarse. Una cosa diferente es la teoría del aprendizaje como tal, o el modelo pedagógico, y otra muy diferente es los métodos de aprendizaje. Y un tercer concepto fundamental es la estrategia de aprendizaje. Entonces, este modelo como tal tiene esos elementos. Tiene un método de aprendizaje, tiene una estrategia de aprendizaje y, por supuesto, el modelo en sí está basado en la teoría del aprendizaje. Entonces, veamos esos conceptos.
Ya, por favor, confirmen que pueden ver ustedes este blog de métodos y estrategias de aprendizaje. Sí, máster. Aquí, esta página de internet es la más idónea y la más sencilla que nos muestra claramente la diferencia entre métodos y estrategias de aprendizaje. Un método de aprendizaje es un conjunto de acciones que se llevan justamente con el fin de alcanzar el aprendizaje como tal. Y ahí nosotros podemos mencionar que hay diferentes métodos. Sin embargo, no significa que si escojo un método voy a dejar de lado a los otros métodos. Puedo combinarlos. Esto no es una camisa de fuerza como usualmente digo. Son posibles combinaciones que puede el docente o el educador lograr para desarrollar las capacidades y habilidades de los estudiantes en base a un plan de estudio. Eso es el método. La estrategia, por otro lado, la estrategia de aprendizaje, habla de una técnica. Miren que si los métodos son el conjunto de acciones, la estrategia es la técnica que se debe planear de acuerdo a la necesidad de los estudiantes. Y hay dos tipos de estrategias, de métodos y estrategias. Entonces, dentro de la estrategia, por ejemplo, tenemos las estrategias de apoyo. También están las estrategias de ensayo. Las estrategias de apoyo tienen como finalidad desarrollar la motivación y lograr la concentración. Mientras que la estrategia de ensayo consiste justamente en la repetición de lo que se vio en la clase para poder refrescar el conocimiento. Y ahí hay también estrategias de comprensión y hay estrategias de organización. Esas son las estrategias. Entonces, dentro de los métodos de aprendizaje tenemos, por ejemplo, el método de Robinson. El método de Robinson, que es más conocido como una técnica de EPL2R. El método de Robinson se divide en 5 fases. La fase exploratoria, que es en donde se realizan lecturas rápidas, se identifican títulos, índices, temas de estudio, preguntas. Una vez que se han hecho estas lecturas rápidas, vienen unas preguntas que ayudan a aclarar las dudas. El tercer punto es la lectura. Y entonces la lectura nos puede ayudar a encontrar palabras claves que podemos subrayarlas o podemos volverlas a leer. Luego tenemos la fase de leer en voz alta o de recitar. Entonces, es muy útil y se menciona el tema de la grabación mientras nosotros leemos. Finalmente tenemos el repaso, que es la fase más importante, porque esta es una fase en donde podemos consolidar todo el aprendizaje. De manera que los métodos y estrategias de aprendizaje generan muchos beneficios. Hay otros métodos también de aprendizaje que son el PQRST o el ABP.
o el ABEP y el método colaborativo y cooperativo. Entonces, el método PQRST tiene la finalidad o se dirige directamente a la memoria, al ejercicio de la memoria. ¿Y por qué tienen esas letras? PQRST. Porque corresponden a las palabras prever, cuestionar, leer, repasar y probar. De ahí, por ejemplo, el método ABP, voy a saltarme al tercero por si acaso. Porque para mí el aprendizaje basado en problemas es un método que siempre ayuda a esclarecer las respuestas de un problema real. Entonces, ¿en qué se basa el ABP? Se basa en casos de estudio. Por ejemplo, yo estoy usando acá, desde la clase anterior, método ABP. ¿Por qué? Porque estamos basándonos en la experiencia justamente de una universidad, ¿no? Que es la Universidad de Nebrija. Y Nebrija trae su metodología y su tipo y su modalidad de impartición de clases. Entonces, estamos viendo ese ejemplo y a partir de ese ejemplo estamos analizando otros conceptos. Y ustedes, por supuesto, están desarrollando el pensamiento y la habilidad de hacer síntesis en las lecturas. Entonces, ese es el método ABP. El ABEP, en cambio, tiene que ver con la situación en modo de práctica. Es decir, en el aprendizaje basado en escenarios prácticos. Por otro lado, también tenemos el aprendizaje práctico de los estudiantes, que justamente se basan en una educación mucho más atrayente, ¿no? Porque se han ejecutado simulaciones en modo de práctica. Luego tenemos el método colaborativo y cooperativo. Este método también es muy usado porque resalta el trabajo en grupo o fortalece a los miembros de una clase. Y eso ayuda a mejorar la atención, ¿no? Porque cada quien participa con sus ideas y, por supuesto, adquiere conocimientos y los comparte, ¿no? Por eso esto es el método colaborativo y cooperativo. Hay más métodos en definitiva, como por ejemplo el método de aprendizaje visual, el método de aprendizaje auditivo, el método de aprendizaje sinestésico, el método de aprendizaje positivo, el método de aprendizaje de gamificación y el de área o el de aprendizaje táctil. Entonces, estos son los listados de los métodos más relevantes y ya de nosotros depende seleccionar qué métodos combinamos y por qué lo hacemos. Voy a hacerle un par de preguntas en base a lo que está mostrando en la pantalla. Y yo quiero enseñar, por ejemplo, la estructuración de los hidróxidos. ¿Qué tipo de metodología ustedes aplicarían? A ver, vamos a escuchar a José Velastegui, por ejemplo. José Velastegui, repórtese, por favor.
Yo, José Villasís. Ah, sí, perdón, José Villa, sí, sí. Ajá, ¿qué me decía? ¿Qué métodos usted emplearía para enseñar los hidróxidos y por qué? ¿O qué métodos combinaría? El resto de las personas de la clase, por favor, también vayan pensando lo mismo. Yo creo que ahí el auditivo y el expositivo. ¿Por qué el auditivo? No, perdón, el auditivo no, el visual. Igual, tiene que decirme por qué el visual. Bueno, porque ahí, bueno, existen estudiantes que ellos aprenden observando y ahí sería muy importante por lo que ellos tienen que conocer la formulación y cómo está el hidróxido para ir memorizándolo. Pero yo ahí no tengo mucho que ver porque, por eso le explico. Quiero que usted me especifique claramente cómo aplica cada método que usted está en este momento citando. ¿Por qué es visual? ¿O cómo es visual? Porque es una fórmula y tenemos que memorizar cómo viene ordenada la fórmula. Es decir, que el hidrógeno va antes del oxígeno, así. Del hidróxido sería el elemento y lo que sería el OH, dependiendo. Alguien que tenga otra concepción del aprendizaje visual y cómo se lo podría aplicar para enseñar los hidróxidos. Luis Zamora. El visual, Miss. Yo opinaría lo mismo que el compañero, Miss. Se van por lo visual y ¿por qué más? Por el expositivo. Sí, Miss. Y hago una pregunta a Andrea Ruiz. La gamificación tiene que ver con el desarrollo de otras inteligencias. El táctil tiene que ver, obviamente, con mi experiencia como tal y con trabajo en laboratorio. Entonces, la enseñanza de los hidróxidos para su criterio, Andrea. ¿Qué tipo de método sería el más apropiado? Yo creo que el de Robinson. El de Robinson. ¿Por qué? Vamos a ver el de Robinson. Porque se explora, se pregunta, se lee, se recita y se repasa. Y tenemos que hacer todo eso para que se nos quede lo que es concepto y proceso de hidróxidos. Buen punto, ¿no? Buen punto. Ahora, a ver, escuchemos a Katia. Yo digo que puede ser el método de PQRS, porque o sea, ese es de la memoria, memorizar, vamos a memorizar cuando empezamos nos hicieron que memoricemos la tabla periódica, todos los elementos. Y también combinado con el método ABP, porque ahí vamos a practicar, o sea, tenemos que practicar las fórmulas, las nomenclaturas, practicar. También con el que dijo la compañía del primero. Con esos tres, a mi apreciación. Bien, a mí me parece en realidad que nos quedamos con los últimos comentarios, en este caso de Katia y de ¿cómo es? De Diana, creo que es. Andrea. Andrea Ruiz. Andrea. Claro, nos quedamos con esos comentarios en función de que cuando aprendemos química tenemos una secuencia, ¿no? Que vamos, tal como ustedes lo mencionaron, empezando desde aprendernos los nombres de los elementos con su respectiva nomenclatura.
Y eso nos ayuda justamente a levantar en nuestra mente cuestionamientos para luego repasar, leer y ejecutar esa información que hemos recibido. En el caso de los métodos ABP, yo diría que se acopla muy bien, por ejemplo, a la formulación, porque en clase se ve un ejemplo. Tengo que armar tal hidróxido. Y empezamos a analizar a qué grupo de familias pertenece ese elemento. Entonces, estamos yendo desde una generalidad hacia una particularidad a través de ejemplos. Entonces se desarrolla esa parte teórica del método ABP. Me parece muy bien esas aportaciones. La visual, yo más lo aplicaría para los temas de laboratorio. ¿Por qué? Porque en el visual yo puedo ir haciendo el hidróxido y voy a seleccionar sustancias o reactivos que me permitan obtener dicho compuesto. Y entonces ahí en el laboratorio yo desarrollo más el tema de aprendizaje visual. No lo interprete como visual porque usa su sentido de la visión. Es visual cuando yo genero o ejecuto una experiencia. Y esta experiencia tiene un resultado determinado que me permite observarlo. Entonces, cuidado, hay confusiones. ¿Cuántas estrategias de aprendizaje existen? Entonces, hay estrategias de elaboración, hay estrategias de control de la comprensión y hay estrategias de ensayo. Noten ustedes que las estrategias están más orientadas al desarrollo del conocimiento. Es el desarrollo. Entonces, ¿yo qué elaboro? Elaboro resúmenes, elaboro preguntas, elaboro relaciones en la mente. Y en la estrategia de control de la comprensión nos habla justamente de la supervisión de las tareas, ¿no?, de los estudiantes y de los pensamientos de los mismos. Entonces, el control de la comprensión necesita de planificar y evaluar para que pueda tener un fin exitoso. Luego de esto tenemos la estrategia de ensayo. Y esa estrategia está basada en la repetición del contenido. ¿Qué otras estrategias tenemos? Tenemos la estrategia de organización y tenemos la estrategia efectiva o de apoyo. La estrategia de organización, en cambio, se basa justamente en reunir la información, de manera que pueda estudiarla sencillamente. En la estrategia de organización, por ejemplo, ¿qué herramientas se le ocurren a ustedes que bien pudiera encajar de lo que ya hemos revisado? A ver, ¿qué opina? ¿Qué opina, por ejemplo, Mónica Pin? En estrategia de organización, ¿qué herramientas se pueden emplear?
Mónica Pin, por favor, respóndanos. Un momento más. ¿Cómo me dijo? Estrategia de organización. Sí, ¿qué herramientas puedo emplear de lo que ya hemos visto en las clases? Los mapas conceptuales, Ya las redes, dije, Eso, correcto, los mapas. las redes ISA. Correcto, las redes ISA. Ahí encajo yo esas herramientas. Entonces, no la pregunto, ¿puede encajar un mapa conceptual en una estrategia de apoyo? Andrea. Un mapa conceptual puede ser una estrategia de apoyo. Yo creo que sí, porque ahí dice que se trata de mejorar las estrategias que antes se vieron. Pregunto, ¿la estrategia de apoyo ayuda más en la parte emocional? Maneja ansiedad, tiempos de estudio, recuerda objetivos, metas. Vuelvo a preguntarle, ¿una red o un mapa conceptual es una estrategia de apoyo? No, entonces. Ay, así es que yo, ¿a dónde quiero llegar? El tema de la educación, si bien es cierto, podemos referirnos a las palabras y su significado como tal. Cuando estoy analizando estrategias y metodologías, no debo de ver exclusivamente la palabra como tal. Ah, estrategia de apoyo. Entonces, eso significa que cualquier cosa que me apoye a estudiar sirve. No. Cada situación o cada palabra en la parte educativa tiene su connotación específica. Entonces, en estrategias, nuevamente le repito, la estrategia es diferente al método. El método, tengo el método de Robinson, tengo el método PQRST, el método ABP, el método ABP, el método colaborativo, el método cooperativo, el método de aprendizaje visual, el método de aprendizaje auditivo. Esos son mis métodos. Pero en las estrategias es diferente. Las estrategias, yo tengo estrategias de tipo de elaboración, control, ensayo, organización, estrategias de apoyo, y todas ellas tienen concepciones particulares. Entonces, cuando hablo de elaborar, la estrategia de elaborar es justamente resúmenes, elaborar notas, hacer preguntas, asociación. La comprensión, en cambio, está centrado en lo que se lee y en lo que se estudia, y en la supervisión de estas acciones. Y justamente, ¿para qué? Para que me permita planear y evaluarlos al final a mis estudiantes. La estrategia de ensayo, en cambio, es la repetición del contenido, ya sea de manera escrita u oral. Por otro lado, las estrategias de organización tienen la finalidad, si usted lo quiere ver, de jerarquizar la información, emplear esquemas, subrayar. Y las de apoyo son aquellas que están dirigidas más hacia la parte afectiva, porque maneja ansiedad, tiempos de estudio, ayuda a recordar metas personales. Entonces, cada método puede irse acoplando con una estrategia, pero hay que hacerlo en base a los conceptos de cada quien. Preguntas, por favor, hasta aquí. Preguntas. Bien, vamos un poco a regresar lo de la lámina.
¿Y qué hemos visto hoy? Hemos visto el enfoque educomunicativo. Esto hemos estado viendo. Y dentro de este modelo educomunicativo, hemos revisado las diferencias entre método y estrategia de aprendizaje. Hemos visto las partes del modelo educomunicativo o las características como tal. Eso hemos revisado. Ya, vamos a llegar hasta aquí y hay unas tareas, ¿no? Van a tener que investigar los conceptos de estos métodos y de estas estrategias, ampliar estos conceptos. Va a quedar en su página web, en su campus virtual, este link para que ustedes lo puedan revisar. Les pregunto, Lisette. Noches, Master. Te quería hacer una preguntita. A ver, Es que en el campus virtual hay dos tareas que dice sobre un mapa radiante y un mapa conceptual que se lo presentó en clase, ajá, sí. pero solo se ha presentado uno. O sea, Los ya dos, uno se subió la vez pasada, ¿no? los dos se presentaron. Si usted no asistió, no es culpa. Los dos se han presentado. No, Miss. No. Solo se presentó el mapa Solo el mental mental. y usted nos hizo que el mapa conceptual lo transformemos, pero Así nunca lo... es. Eso es lo que tienen que subir. Eso es, Liceo, yo te dije. Sino que la Miss puso así porque en sí el mapa mental es el que pusimos. Es el mismo Es lo mapa mismo, mental. sí, solo tienes que transformarlo a mapa conceptual, o sea, hacerlo así como con cuadritos, así, flechitas, como un mapa conceptual. El mapa radiante es el que tenía los colores, las flechitas. Exacto, Sí, exacto, sí. eso, ajá. Y hay que hacer otro, un mapa conceptual. No, Pero de la misma información. no, es la misma información, pero transformada en mapa. Exacto, Yo ajá. verán, señores, si ustedes no asisten a la clase, yo les sugiero que se tomen la molestia de abrir el YouTube y ver lo que estamos haciendo en clase. No, pero es que no se ha presentado el mapa conceptual, ¿cierto? Si no me Pero, equivoco. Haz lo que yo te dije. No pero molestes. se hizo la presentación del mapa radiante. Esa información tienen que transformarla, tienen que corregirla, porque yo pedí que corrigiesen esa información. Hice observaciones, acuérdense. Sí, Master. Sí. Entonces, en base a esas observaciones, hacen correcciones y transforman de ahí al mapa conceptual. Bueno. Y si no asistieron, porque es verdad, algunos huyeron. Yo tengo las notas de cada quien y hay personas que huyeron. Así que los que huyeron tienen 0, ya saben en la presentación, pero tienen que ver el video de la clase que está en el canal de YouTube y ahí atender lo que se hizo ese día para poder hacer el cambio al mapa conceptual y subirlo a la plataforma. Bien, ¿alguna otra pregunta? Pero quisiera preguntar sobre la clase. Ya esas tareas estaban anunciadas. Vamos a hacer la foto de la clase, por favor. Enciendan la cámara. Bien, la conexión termina con Luis Zamora, Andrea Ruiz, Karen Castellano, Licen Mariscal, Katia Paredes, Nayeli Párraga, Mónica Pin y José Villasis Velastegui. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente clase que es... el día viernes no tenemos asistencia por lo del tema de las elecciones. No se olviden, señores, de ir con su cédula y su carnet. Si no tienen el carnet, tienen que ir con la cédula porque es de carácter obligatorio que ustedes sufraguen.
Tienen que ir y yo les sugiero que vayan temprano, ¿no? Para que no hagan muchas filas. ¿Qué es temprano? Temprano es 9 de la mañana, 10 de la mañana, ¿no? Vayan temprano, sufraguen. El día viernes no tenemos conexión. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias, Marcia. Gracias, Master. No se olviden de ir a las elecciones, por favor.